al fisco. Entonces, la forma de hacerlo fue simple. Hoy día, si bien es cierto, todo se puede hacer online, y como las empresas como nosotros, que somos cowork, ya están identificadas en el Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos puede establecer cuáles son domicilios virtuales y cuáles son domicilios formales con contrato, y que su contribuyente realmente está realizando su actividad que declararon impuestos internos en el cowork que ustedes hoy día le arriendan. Entonces, ellos le ponen ojo y le ponen más cuidado a aquellas empresas que, teniendo un domicilio virtual, porque recuerdo que ellos identifican por medio del valor de arriendo, pero ustedes entenderán que si hay una empresa que tiene un domicilio virtual, que tiene crédito fiscal por 100 millones y está vendiendo 400 millones, no tiene sentido ni lógica que tenga un domicilio virtual. Eso les da una señal clara a impuestos internos que puede existir una brecha. Y esos contribuyentes son llamados a fiscalización para revisar cuál es la actividad que están desarrollando. Y ojo que ahí el cowork se puede meter en un problema más o menos serio, porque son ustedes quienes están dando o facilitando este tipo de actividades. Entonces ahí tienen que tener un poquito de cuidado. Ok, Ricardo, quisiera como parafrasear un poco, simplificando un poco lo que hemos escuchado. Lo que yo entiendo hasta ahora de lo que has comunicado es que de alguna forma habrían como rangos de servicio que podríamos prestar, en donde está la oficina virtual, que es lo de menor rango, luego un contrato semipresencial, luego estación de trabajo y luego ya oficina física. Y lo que nos comentabas en un principio es que este tema de la oficina virtual, entre comillas, es legal solamente para quienes están ejerciendo un servicio en primera categoría que exenta de IVA. Y que de alguna manera hay como una ilegalidad, lo que te entendí, que podríamos aprovecharla por un tema de tiempo de fiscalización, donde podríamos acceder nosotros a unos 6 meses de correr el riesgo de facilitar una oficina virtual a quien no cumpla, pero sabiendo que se está corriendo ese riesgo. ¿Es así? Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, como tú bien lo señalas, lo importante es que cada uno de los cowork pueda perfilar a su coworker o a su cliente, entendiendo de que si tú quieres hacer un arriendo de oficina virtual, debes trabajar en conjunto con tu cliente para que lo pases en el mediano plazo a un contrato de arriendo, ya sea semipresencial o de una estación de trabajo. Porque lo que dice la norma es que el domicilio tributario es aquel donde el contribuyente efectivamente desarrolla su actividad. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que el contribuyente usa tus instalaciones para desarrollar su actividad económica, independiente que haga negocios por fuera y generalmente no esté mucho en tu cowork, pero que a su vez debe tener la información contable de su empresa en tus instalaciones o en el lugar que él ha definido como dirección tributaria. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Rodrigo León pregunta, Ricardo, ¿qué actividades empresariales pueden acceder a este servicio? ¿O si es más simple? Mira, es súper fácil. Si tú pones en Google códigos de actividad, te va a aparecer el listado de actividades que están en el servicio de impuestos internos. En ese código de actividades aparece claramente si la actividad o el código de actividad es de primera categoría, de segunda categoría y si está afecta o no está afecta a IVA. Yo te diría que el 90% de las actividades son sujetas a crédito fiscal, por la cual no pueden acceder a un domicilio virtual, exceptuando a que cada cowork le dé la facilidad al emprendedor para inicialmente decirle claramente,
Perfecto, mira, yo te puedo arrendar un domicilio virtual, te arriesgas a esto, pero en el mediano plazo, cuando tú empieces a tener actividades donde estás comprando con IVA y vendiendo con IVA, debes pasar a una estructura distinta que un servicio de domicilio virtual. Tienes que pasar a un contrato de arriendo. Y ahí cada uno de ustedes verán cuál va a ser la estructura de negocio que van a implementar. Si va a ser un contrato de arriendo semipresencial, por cuánta cantidad de horas, con acceso a salas de reuniones, con acceso a los talleres. Eso es un tema comercial de cada uno de acuerdo a la estrategia que vayan a implementar. Ok. Rodrigo, ¿se responde tu pregunta con eso? ¿Que fue como confusa? No lo sé si originalmente, pero me conecté recién. ¿Pero qué debemos hacer si nos pagan el contrato? ¿Cómo eso, Cecilia, si nos pagan el contrato? ¿Se más específico? ¿Qué pueden hacer si no les pagan el contrato? Ah, sí, si no, no será si no le pagan el contrato. Ah, si no nos pagan. Ahí faltaba el no. Claro. Ahí Ya, lo que pasa es que en algún momento ¿Ricardo? ya, a ver, lo que pasa es que si bien es cierto, ahí es súper complicado porque uno debe perfilar mi negocio. O sea, mi cowork yo debo perfilar que sí y que no. Generalmente, como también ahí se genera otro problema que es comercial. Como el servicio de arriendo virtual es muy económico, generalmente el contribuyente, que no necesariamente puede ser un coworker, y entonces ahí todos caemos en la falsa sensación de hacer un negocio, porque accedemos a arrendar el domicilio virtual, se paga el servicio por 6 meses, porque es semestral o anual, o a veces accede a hacer un contrato por 3 meses, y después el contribuyente se va y no vuelve más. Entonces, nosotros para todo tipo de contrato, sea virtual o sea presencial o semipresencial, solicitamos una garantía que no es menor de 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque frente a la deserción de un contrato, genera una acción administrativa que significa informar impuestos internos, informar a tesorería y hacer las gestiones eventuales si el día de mañana esa persona que les arrendó, esa empresa que les arrendó, tiene un problema legal, tanto tributario o comercial, te va a llegar una orden de embargo. Entonces, esa acción administrativa requiere un tiempo de ir a impuestos internos, de ir a tesorería a generar las tercerías correspondientes e informar que esa persona ya no está arrendando nuestras instalaciones. Es la única forma que tienes de poder resguardar tus bienes. Ahora, en el contrato de arrendo virtual no se da tanto porque las personas que te van a demandar no van contra un domicilio virtual, siempre van contra un contrato de arrendo, porque se les cae la demanda cuando es un arrendo virtual. ¿Cómo notificar al Servicio de Impuestos Internos que esa dirección ya no corresponde a la empresa? Mira, eso se hace vía administrativa. Tú vas al mesón, ¿cuánto? El formulario y entrega el formulario 2117. Con ese formulario tú lo presentas y das cumplimiento de que esa persona ya no está usando tus instalaciones para el servicio, solo para el servicio de impuestos internos. Y ahí impuestos internos procede y es súper importante, porque con esa notificación que tú haces por medio de ese formulario, impuestos internos genera la causal 45 y bloquea al contribuyente para poder facturar. Y le exige nuevamente un contrato de arriendo para que pueda seguir funcionando en forma normal. Ricardo, ¿y ese formulario puede presentarlo cualquier persona?
O sea, por El ejemplo, co- el dueño del contrato original del cowork puede ir y presentar Así este es, formulario. así es. Por eso cada vez que se va uno de tus clientes que está usando tu domicilio como domicilio tributario, sí debes presentar ese formulario para que quede constancia en impuestos internos en adelante que ese domicilio ya no es válido para efectos de facturación o inicio de actividades. Perfecto. Acá pregunta Paulina, ¿los formatos de los contratos de oficinas virtuales incluyen horas de sala de reuniones y cowork o eso queda en un contrato ya de semipresencial? Eso tú lo defines como cowork. Puedes establecer un contrato de servicio virtual bueno, tú a un contrato puedes hacer los anexos que requieras. Sí, pero yo Esos entiendo ahí anexos, la pregunta de Paulina que, por lo que te entendí al principio, la oficina virtual es sin acceder al espacio físico. Si ya accedió al espacio físico, ¿pasa a ser un tipo de contrato semipresencial o no necesariamente? no, no. El contrato de servicio de oficina virtual es un contrato de servicio. Por eso es súper importante que tengan claro, yo les puedo enviar, me mandan un mensaje y yo a quienes requieran les puedo enviar contratos tipos que nosotros tenemos. Tenemos contratos de servicios de oficina virtual, teniendo en cuenta que ese servicio de oficina virtual es solamente para aquellos profesionales que tengan giro de actividades intelectuales, como por ejemplo arquitectos, abogados, contadores. A ellos sí les sirven sus servicios de domicilio virtual. Los contratos de arriendo semipresencial o arriendo de estación de trabajo o arriendo de oficina, el Servicio de Impuestos Internos lo entiende como un contrato donde el contribuyente desarrolla su actividad comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica va el fiscalizador a tu cowork y te pregunta, aquí tiene contrato de arriendo la empresa XXX, la persona que, porque tiene que ser una persona que atiende al fiscalizador, y le dice, sí, revisa tu registro, sí, aquí está. A ver, entonces, ¿y él dónde está? No se encuentra efectuando labores de construcción en una obra que tiene no sé dónde. Hay que ser coherente con la información que se le entrega al fiscalizador, porque el fiscalizador lo que hace es eso, fiscalizar y buscar alguna irregularidad que exista en el funcionamiento de la empresa. Porque recuerden, si bien es cierto, nosotros somos muy cercanos a nuestros clientes, contribuyentes y coworkers, existen otras empresas que se dedican solamente al arriendo y no saben cuál es la actividad que desarrolla su cliente. Y ellos solamente les interesa el volumen, por lo cual le arriendan a cualquier tipo de contrato. Como nosotros somos cercanos, conocemos la actividad que desarrolla nuestro cliente. Por lo cual, cuando llega un fiscalizador o cualquier persona a preguntarnos por nuestro cliente, nosotros sabemos exactamente cuál es la actividad que desarrolla. Y eso es el mismo discurso que le vamos a dar al fiscalizador de impuestos internos. No, nuestro cliente en estos momentos está comercializando y él compra directamente, y cuando generalmente impuestos internos preguntan, ¿y ellos tienen bodega acá? Cuando, por ejemplo, una comercializadora. No, nuestro cliente compra directamente a su proveedor y entrega desde el proveedor al cliente final y no necesita o requiere bodega. Ok, y te pide la carpeta, y la carpeta debe estar contenida. El contrato de arriendo, ¿no es cierto? O el contrato de oficina virtual, o el contrato que ustedes hayan definido para ese cliente, las facturas de compra, las facturas de venta, las notas de crédito, las órdenes de compra. Cuando esa carpeta está ordenada, también estamos sujetos, hoy día más que nunca, al criterio del fiscalizador. Si el fiscalizador ve que aún teniendo un contrato de oficina virtual, el contribuyente está cumpliendo con su obligación, lo más probable es que no deje ninguna nota. Pero si el fiscalizador cree necesario citar al contribuyente para que explique de mejor manera
lo que está desarrollando, lo va a citar y le va a pedir que lleve la documentación que sustenta su actividad. Perfecto. Ricardo, Estrictamente la norma es lo que le... Lo que te entiendo con eso, con ese punto, para resaltarlo a los que están escuchando, que la oficina virtual en estricto rigor no es un contrato de arriendo, es un contrato de una prestación de servicio. Correcto. Y eso es correcto. El contrato de arriendo sería ya la categoría semipresencial, estación de trabajo u oficina. Eso es contrato de arriendo. Eso es correcto. Eso es correcto. El concepto, entonces, Jaime... El concepto de que estoy arrendando como contrato de arriendo una oficina virtual es erróneo. ¿Eso es lo que nos quieres decir, o no? Eso es correcto. Tienes que tener en cuenta que siempre para el servicio de impuestos internos el contrato de arriendo corresponde a un espacio físico donde el contribuyente desarrolla su actividad económica. ¿Cuál es lo que... acá en Chichi, como para avanzar, porque hay hartas preguntas, por eso voy metiendo las preguntas, Ricardo. Te interrumpo y meto preguntas para avanzar. Por ejemplo, acá Chichi dice, en el caso de nosotros, todos nuestros, o sea, todos tienen actividades afectas a IVA y siguen funcionando hace mucho tiempo. Eso se debe a una falla de servicio de impuesto interno, y ahí estaría como lo que nos mencionaba en delante Ricardo, que en el fondo es como que a servicio de impuesto interno se le pasa esto, de que contratos de prestación de servicios de oficinas virtuales la están ocupando contribuyentes que son afectos a IVA, ¿o no, Ricardo? Sí, porque es una máquina. Es una máquina que no detecta por sí sola este tipo de situaciones, pero el servicio de impuestos internos o el Estado en este caso está asumiendo hoy día, bueno, antes que pasara todo esto del estallido social, está asumiendo una política por razones lógicas de aumentar la recaudación, de empezar a fiscalizar en mejor forma este tipo de giros comerciales que usan un domicilio virtual. Perfecto. Mira, acá Ricardo, Fran, que nosotros en House Novo también lo hacemos, dice, nosotros en conjunto con el contrato hacemos una carta de poder donde nuestros clientes nos autorizan a sacar la dirección en caso de no pago. ¿Eso está bien? Perdón, ¿a sacar? Saca, en el fondo, es como una carta de poder donde mi cliente dice que si no paga, yo puedo ir a servicio de impuestos internos y yo cambiarle la dirección tributaria a él. Es que eso lo solucionas con el formulario que te mencioné anteriormente. Ah, perfecto. Pero si Yo tienes... presento este formulario y servicio de impuesto interno automáticamente elimina la dirección de ese contribuyente. Deja la anotación y le pone una causal 45, obligando al contribuyente a ir a declarar su nuevo domicilio. Perfecto. Y eso de forma inmediata bloquea la facturación. Y Fran pregunta, si ella hace lo otro de la carta de poder, ¿está bien o está mal? Está bien, sí. Es correcto. Sí. Rodrigo pregunta, ¿es el formulario 2117? ¿Cómo es el formulario que mencionaste, Ricardo? Sí, ese, 2117. 2117. Perfecto. Catherine dice, hola Ricardo, consulta, al notificar a Servicio de Impuestos Internos que la empresa ya no tiene domicilio en el cowork. No quiere decir que nos sigan llegando notificaciones de esta empresa, ¿verdad? Por ejemplo, Aldea Cowork. Hemos dado de baja domicilio en Servicio de Impuestos Internos, pero nos siguen llegando notificaciones de los bancos, de la Inspección del Trabajo, etc. Te recuerdo que eso solamente tiene que ver con impuestos internos. Todo el resto de notificaciones que no son conocidas para externos van a seguir llegando documentos. El riesgo que siempre vas a correr al tener un contrato de arriendo, no del domicilio virtual, o sea, vas a tener la incomodidad de tener que estar recibiendo documentación de entes distintos a impuestos internos porque el domicilio que él tiene declarado en las distintas instituciones o entidades particulares. Pero en definitiva va a ser la incomodidad que siempre vas a tener producto de que tuviste un contrato de arriendo. Esto pasa como cualquier contrato de arriendo, o sea, si hay una persona que arrienda una propiedad, tiene problemas económicos y se va a ese domicilio, van a seguir llegando todas las cobranzas.
Es más, si tú tienes un contrato de arriendo, tienes el riesgo, por eso siempre es conveniente dejar esa garantía. Cuando, por ejemplo, nosotros cuando terminamos un contrato de arriendo, se hace un finiquito de contrato de arriendo, y ese finiquito de contrato de arriendo va a ser válido cuando tú te enfrentes a un tema judicial por una cobranza que dejó tu arrendatario. Pero eso no te quita que vas a tener que darte la lata de ir a hacer los trámites administrativos o, en el peor de los casos, tener que presentar una tercería para informar que los bienes que están alojados en tu propiedad son tuyos y no del arrendador anterior. Perfecto. Ricardo, y respecto a eso, si el contrato de oficina virtual es un contrato de prestación de servicio y eventualmente el cowork fuera demandado, si yo presento y digo, oye, en realidad yo a este contribuyente le arrendaba virtualmente, o sea, nunca me arrendó legalmente, sino que era una prestación de servicio de oficina virtual, ¿podría yo zafarme de esa situación por eso? Eso es ¿Cómo? correcto. Eso es correcto. O sea, que un contrato de oficina virtual, si a mí me demandaran y me fueran a embargar, yo le digo, oye, este tipo yo no le arrendé nunca, sino que era una prestación de servicio de oficina virtual nomás. ¿Algo así? Eso es correcto, es correcto, porque tienes que entender que el domicilio, como es un servicio de domicilio virtual, se entiende que él no tiene bienes, bienes muebles dentro de tu propiedad, por lo cual todo lo que se aloja dentro de tu propiedad es propiedad del cowork y no del servicio de domicilio virtual. Esto es súper importante lo que estamos hablando, porque en realidad yo siempre he visto que la oficina virtual se ofrece como un contrato de arriendo. Entonces lo que tú estás aclarando hoy día es que la oficina virtual es simplemente un servicio que sirve para profesionales en primera categoría y que eventualmente podemos, como un favor casi, otorgársela a un emprendedor que esté afecto a IVA, pero sabiendo que estamos incurriendo casi como en un vacío legal, de alguna manera en donde si llegaran a fiscalizarlo va a tener un problema tanto el cliente como a lo mejor nosotros. ¿O no, Ricardo? Correcto. Mira, estoy compartiendo un Word que son contratos de servicios de oficina virtual. Te lo voy a compartir para que Sí, yo creo que sería bueno a lo mejor que compartiera los dos, el semipresencial y la oficina virtual en la pantalla como para comparar dónde está la diferencia. Aquí terminando las preguntas por mientras que compartes, dice, ¿una empresa de servicio de aseo puede tener domicilio virtual? Bueno, la respuesta, en realidad, Ricardo, ¿cuál sería? Que no, pues, ¿no? si no, porque una empresa de aseo va a emitir una factura con IVA y va a comprar insumos con IVA. Perfecto. Entonces, volviendo al punto inicial, se arriesga a que si esa empresa funcionó durante años como oficina virtual y compró insumos en esos años por 100 millones de pesos, se expone a que le retiren los 19 millones de pesos de crédito fiscal que usó durante todo ese periodo. Y aquí finalmente Rodrigo Carrillo dice, no sería necesaria la carta de poder, pero ese contrato de prestación de servicios tributaria de oficina virtual le sirve al emprendedor para validar su dirección. Eso era, Rodrigo, lo que hablábamos al principio con Ricardo, es que de alguna manera le sirve porque Servicio de Impuestos Internos no tiene la capacidad de darse cuenta en un principio que es virtual, pero tenemos que ser claros de que estamos cometiendo, ¿puedo llamarlo, Ricardo, una ilegalidad? ¿Una ilegalidad permitida? ¿Cómo lo llamarías? Sí, lo que pasa es que tienes que entender que en el proceso, hablemos desde la constitución de sociedad, existen vicios dentro de las constituciones que no son aceptadas, pero sí el proceso permite que tú puedas, por ejemplo, te doy un ejemplo, una empresa, sea IRL, limitado, SPA, ¿se puede constituir con extranjeros con visa temporaria? Sí se puede. Puede formar parte o puede ser representante legal una persona con visa, o sea, con documento temporario, sí se puede hacer. Pero la ley dice y establece
que ningún extranjero se puede representar en Chile, por lo cual menos puede representar una empresa. ¿Cuándo se ve enfrentado a un problema? Por ejemplo, cuando esta empresa con un representante legal extranjero con visa temporaria quiere abrir una cuenta para la empresa, una cuenta emprendedor, por ejemplo. Cuando pasa por fiscalía, el banco revisa que hay un vicio porque hay un representante legal que tiene visa temporaria. Entonces, si tú me preguntas, ¿se puede constituir una empresa con un representante legal con visa temporaria? Sí se puede, pero no se debe, la ley lo establece. Un extranjero no se puede representar. Aquí pasa... Lo mismo. Se puede, pero no se debe. Claro, porque en el tiempo te puedes enfrentar a situaciones que son complicadas. Ahora, nunca va a pasar nada cuando es una empresa chiquitita y cumple con todo lo que establece el procedimiento de declaraciones. Por ejemplo, si tiene sus formularios 29 al día, si ha pagado sus impuestos, si ha declarado sus impuestos a la renta en forma correcta, ese contribuyente que tiene un contrato de oficina virtual, es muy difícil que lo llamen a fiscalizar, por no decir imposible. Entonces, también depende un poco de la estrategia o de las políticas comerciales que tenga cada uno de los coworks. Si tú te enfrentas a un emprendedor que está partiendo, puedes llegar a ciertas concesiones con él, en donde tú le dices por un lado, y aquí voy a responder una pregunta que hicieron hace rato, yo le entrego un contrato de servicio de oficina virtual y posteriormente lo voy apoyando como, por ejemplo, tú sabes que ese contribuyente y cliente y coworker requiere salas reuniones cada cierto tiempo al mes, requiere ir a trabajar un par de veces al día. Tú le pasas el servicio de oficina virtual y te sientas con él y le dices, oye, mira, en el mes te gastaste tanta plata, por decir algo, te gastaste 30 lucas entre domicilio virtual y arriendo de sala reunión y estación de trabajo, mejor contrata una estación de trabajo al mes por 4 horas o por 8 horas y le cambias el contrato de servicio de oficina virtual a un contrato semipresencial. ¿Con un anexo o es un nuevo contrato ahí ya porque es arriendo? Tú le haces un nuevo contrato, un nuevo contrato simplemente. Ya, perfecto. Mira, aquí quedan unas preguntas, después mostramos los contratos y vamos cerrando por la hora, ¿ya? Ok. Entonces, acá dice, Paulina, en el contrato semipresencial, ¿cómo me resguardo como coworker de una orden de embargo? Lo que pasa es lo siguiente, es que ahí es un poquito, no complicado, pero la mejor forma, y aquí los voy a invitar a que analicen este tema, porque también es un adicional o es un anexo que yo creo y estoy convencido que todos los coworks, sin excepción, deben tener un departamento de contabilidad. Y el cowork o el coworker o el contribuyente que llegue a arrendar un espacio a sus instalaciones, deberían tener el apoyo contable de parte de ustedes, porque es la mejor forma de que ustedes tengan la seguridad, primero apoyando al coworker como coworker y como contribuyente en un área que debería ser fundamental o que no debería ser fundamental, es fundamental para el contribuyente o para tu cliente. Y segundo, a ti te da la seguridad de conocer de primera fuente cómo está el negocio de tu cliente, para que no caigan justamente en una condición de que ustedes van a estar ciegos frente a la actividad que desarrolla su cliente, porque puede llegar cualquier tipo a decirte cualquier cosa, y la verdad es que la actividad que desarrolla es completamente distinta a la que a ti te dijo, por un lado. Y por otro lado, siempre vas a estar expuesto al mal rato de alguien que tú no conoces su actividad, a que esta empresa pueda eventualmente ser una empresa de papel para defraudar al fisco o para
para hacer mal uso de su información comercial, pedir créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, si tú no conoces la historia contable, tributaria y comercial de tu cliente, puedes encontrarte con cualquier situación el día de mañana. Perfecto. Ricardo, quedan 2 preguntas, vemos el contrato y cerramos. Macarena dice, si los clientes con oficina virtual ya les dieron patente comercial en la municipalidad, ¿estarían legalmente o tendrían que hacer el cambio? O sea, porque las municipalidades igual aceptan, yo creo también por ignorancia, el contrato de prestación de servicio de oficina virtual para otorgar patentes municipales. Ya, es que son 2 cosas distintas. Y aquí hay que hacer una aclaración. La constitución de empresa depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El inicio de actividades depende del Servicio de Impuestos Internos. Y la patente comercial depende de la municipalidad. Los requerimientos de información y formalidades de cada uno de estos entes es distinta. Que están comunicadas entre ellos no quiere decir que tengan la misma política de requerimientos de información y formalidades. Para la obtención de la patente municipal, en el caso de la patente provisoria que dura 1 año, son muy pocos los requisitos, más allá del contrato de arriendo o contrato de servicio de oficina virtual y anexar un par de documentos. Con eso en la municipalidad te van a dar de forma inmediata la patente, pero eso no quiere decir que estés cumpliendo con los otros entes, que es el Servicio de Impuestos Internos, respecto a los requerimientos de funcionamiento para cumplir con el tema tributario. A la municipalidad lo que le interesa es recaudar fondos por concepto de patente. Entonces te lo van a dar. Sí, sin duda. Y la última pregunta, Rodrigo Carrillo dice, lo que nosotros hacíamos para nuestro servicio de oficinas virtual era hacer un contrato de subarrendamiento. Pero por otro lado firmábamos un contrato de servicio, ¿se entiende? Para no caer en la ilegalidad. Aunque en el fondo hacíamos un contrato subarrendamiento en notaría, sabíamos las partes, el cowork y el cliente, que en realidad era virtual. ¿Se entendió? Se hacían las dos. O sea, con el cliente le decían que era virtual, pero con la notaría era de subarrendamiento. Estás boicoteando tu negocio. Porque estás boicoteando algo que existe en el mercado. En el mercado, así como nosotros, los formales, y hoy día los coworkers, hay un precio establecido por oficina virtual. Y que la condición de la oficina virtual es esa, un servicio de oficina virtual que de alguna u otra forma al cowork lo exime de muchas responsabilidades, como servicio de oficina virtual, por eso tiene el precio que tiene. Por eso cuesta, no sé, 10 lucas mensuales, 60.000 pesos semestrales, 80.000 pesos anuales. Por eso cuesta lo que cuesta. Pero te desliga de una serie de responsabilidades contractuales, no así el contrato de arrendamiento. Son distintos. Por eso un subservicio, la otra es un arriendo. Estaba dando a precio de oficina virtual un arriendo físico. Correcto. Entonces, eso es interesante como conclusión, porque al haber, yo lo escribí en este orden, oficina virtual, semipresencial, estación de trabajo y oficina física, son productos que tienen valores distintos. Entonces, ahí lo que Rodrigo hacía como para hacer un poco más, como ayudar al emprendedor, entre comillas, le daba a valor de oficina virtual un espacio físico. ¿O no, Ricardo? Sí, lo que pasa es que eso a posterior le puede traer una innumerable cantidad de dolores de cabeza y de costos por algo por un servicio que el costo es distinto. Sí, mira, ahí Rodrigo justifica, dice, pero no ocupaban el espacio, era solo una estrategia para temas legales, pero no incluía el espacio físico. Pero finalmente, por lo que nos conversa Ricardo, Rodrigo estaba asumiendo las responsabilidades legales que implicaba físicamente. Eso es lo que menciona Ricardo, que me parece interesante, porque como conclusión me puedo quedar que la oficina virtual para nosotros como cowork es un negocio de bajo riesgo porque las implicancias legales son bajas porque es virtual.
En cambio, cuando ya firmamos algo físico, ahí ya pasamos a otro nivel de gestiones, ¿o no, Ricardo? Sí, claro. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el domicilio virtual va a ser negocio sí y solo si el perfil de tu cliente se proyecta en el crecimiento de su empresa. Porque en el fondo eso es lo que busca tu cowork, apoyar el emprendimiento, apoyar a tu cliente y que éste a su vez nutra al cowork de servicios. Porque si vas a tener un cliente de domicilio virtual o de servicio de domicilio o oficina virtual, vas a desperfilar el espíritu del cowork. Perfecto. Ya, ¿te parece, Ricardo, que revisemos como las líneas centrales de los contratos y ahí ya vamos dando cierre? ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí ya está compartida tu pantalla. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, este es un contrato de servicio de oficina virtual. Bueno, obviamente como cualquier contrato se establece en el primer párrafo el arrendador más que el arrendador dice, por ejemplo, aquí dice el prestador de servicio. O sea, tú te denominas como cowork prestador de servicio. Y el cliente que contrata este servicio se denomina el cliente. En un contrato de arriendo se denomina el arrendador y, por otra parte, el arrendatario. Y lo que tú vas a convenir en el presente contrato es un contrato de servicios de oficina virtual. Entonces, eso como estructura principal es lo que define o es la diferencia entre un contrato de servicio de oficina virtual y un contrato de arriendo. Después individualizas la propiedad y deja claramente establecido que el prestador de servicio debidamente representado prestará al cliente el servicio de oficina virtual. El cliente acepta para sí el contrato de oficina virtual, queda expresamente establecido, esta es una nota que para todos los contratos tiene que ponerla, que no podrás acceder bajo ningún concepto o subarrendar el presente contrato. Los cánones de arriendo, entonces aquí cuando tú pones el inicio de actividades 05 UF, que son, no sé, 12.000 pesos en el contrato, que pones el valor en el inicio de actividades, en ese caso sí salta inmediatamente para impuestos internos, que es un arriendo de oficina virtual. Por el valor. Claro. Ahora, mira lo que yo pongo en la garantía del servicio. A fin de mantener la documentación tributaria en este domicilio, el full cumplimiento de todas las obligaciones, yo siempre establezco que contratará los servicios contables de GEICOM en el mismo periodo establecido en el presente contrato. Con esto, yo sí obligo, y ahí yo soy tajante y no me importa, yo sí obligo al cliente de que adicional al contrato de servicio de domicilio virtual, tiene que contratar los servicios de GEICOM. De lo contrario, yo no arriendo un domicilio virtual. Claro, porque si no, no es negocio, porque está súper bien, arma el paquete completo ahí. Claro. Y más que sea un negocio, puedo entender y conocer cuál es el trasfondo del negocio. Porque como nosotros estamos inscritos en el Ministerio de Economía, yo no puedo apoyar bajo ninguna circunstancia un negocio que esté o que contravenga la norma o la ley. Entonces, bueno, después viene lo normal, porque el cliente podrá poner término anticipado del presente contrato si existieran deficiencias parte del prestador de servicio o GEICO. Se deja expresamente establecido que el prestador de servicio podrá término en forma inmediata al presente contrato si este domicilio llegara a algún procedimiento de cobranza de cualquier índole, notificaciones de incumplimientos tributarios, proceder con las acciones legales si esta situación le causara algún perjuicio. La vigencia del contrato, bueno, eso lo establecen ustedes. Mantención de documentación. Para los efectos de mantención de documentación tributaria se dispondrá de un espacio, un fichero que contendrá la información contable del cliente, la cual estará disponible tanto para el cliente, así como para el eventual requerimiento de fiscalización de los entes regulatorios en esta materia. Será responsabilidad del prestador de servicios GEICOM mantener la información ordenada y actualizada para dicho efecto.
Esto en todos los casos es súper importante que lo tengan en cuenta y estoy seguro que no lo hacen. Si ustedes, porque el contribuyente o el coworker que le arrenda a ustedes, le interesa dos cosas esenciales: tener un domicilio tributario y un domicilio comercial, por lo que ustedes mismos señalan. A ustedes le llegan no solamente notificaciones del Servicio de Impuestos Internos, sino también toda la correspondencia del coworker. Entonces, tienen que tener claro que ante una fiscalización de impuestos internos, si ustedes han entregado un domicilio tributario, es responsabilidad de ambas partes mantener esa documentación actualizada. ¿Por qué? Porque el contribuyente le va a reclamar a ustedes, le va a decir, oiga, ¿y por qué no me dijeron? Lo siguiente: cuando llega el fiscalizador y si ustedes no tienen la información a la mano, el fiscalizador va a levantar inmediatamente una causal 45 y va a bloquear a su cliente para efectos de facturación. Y su cliente los va a reclamar. Para todos los efectos derivados del presente contrato, la parte fija en domicilio especial, bueno, esto es parte de como un contrato general. Reemplazo del contrato: el presente contrato reemplaza cualquier tipo, otro tipo que hubiera estado vigente con relación a todos o parte de la misma propiedad y respecto a las obligaciones emanadas de ellos. Las partes declaran no adeudarse nada por ningún concepto o motivo, otorgándole recíprocamente a su respecto el más amplio y completo finiquito. Esto sirve para ambas partes. Esto lo que hace es establecer las acciones que pudieran enfrentar en el plazo durante el funcionamiento de su contrato de arriendo. Esto en la práctica quiere decir que si su cliente viene con problemas anteriores a su arriendo, esta cláusula los protege. Por ejemplo, este tipo pidió un crédito antes de que le arrendara a ustedes, y el crédito ya venía con una prejudicial o una demanda. Esto ustedes los protege en el caso si les llegara una demanda por algo que está fuera del plazo o el periodo que ustedes le arrendaron a este contribuyente o a este cliente. Bueno, la solución de conflictos, copia del contrato, y como se dan cuenta es un contrato bastante simple, pero es de servicio de oficina virtual. Mira, no tengo un contrato tipo de contrato de arriendo, pero se los puedo enviar los dos contratos, envíenme los mails y yo les envío los contratos tipo para que ustedes los puedan tener. Perfecto. Perfecto, entonces estaríamos como llegando ya al tiempo. Me gustaría... que pudieran, a través de esta herramienta de Zoom, poder opinar ahí si este webinar te agregó valor. El 1 es poco valor, el 5 es mucho valor. Esto nos sirve como feedback. En sus pantallas de Zoom está apareciendo. Y nos da como feedback. Así que lo invito ahí a tocar rápidamente y así estamos haciendo la evaluación en línea de este webinar de Chile Cowork. Bueno, agradecer el tiempo de Ricardo. Creo que como una gran conclusión los que se suman ahora al final, me queda esto de que las oficinas virtuales en realidad son un servicio, no son arriendos en sí. Ahí está el arriendo semipresencial, estación de trabajo u oficina. Me queda que de alguna manera son productos que tienen valores distintos y que esto de colocar arriendo físico, como arriendo, como oficina virtual, estamos dejando parte, como diría mi socio inversionista, plata sobre la mesa, porque son cosas distintas. Entonces, agradecer a Ricardo, ojalá nos pueda compartir estos contratos. Yo he visto varios contratos que mezclan, y ahí creo que hay un error, es como contrato de servicio de oficina virtual, y se denominan arrendador y arrendatario, pues ahí es como una mezcla media rara. Ya, un tema súper importante ahí, Jaime, qué bueno que tocaste el tema. Siempre el contrato de arriendo es, por ejemplo, en el caso tuyo, el contrato de arriendo es entre ustedes y el arrendador. En el caso del cowork y sus clientes, a no ser que sea una propiedad, un inmueble propio, si
el lugar donde tú estás arrendando, obviamente es de un propietario distinto, tú lo que tienes que hacer ahí es un contrato de subarriendo, no es un contrato de arriendo. Y todos los conceptos que tiene el contrato son de subarriendo. Perfecto. Va a ser ante impuestos internos cuando por ese motivo o antiguamente tú ingresabas el contrato de arriendo, tenías que llevar algo que identificara que tú eres el propietario. En este caso, y digo antiguamente porque ya no se hace, pero eventualmente te lo pueden pedir cuando fiscalicen en tu propiedad a un contribuyente. Lo que pide el fiscalizador es el certificado de dominio de la propiedad, o sea, del dueño de la propiedad, el contrato de arriendo entre ustedes y el dueño y el contrato de subarriendo de tu cliente. Y eso en original, por lo cual esos documentos siempre hay que tenerlos a la mano por una eventual fiscalización de impuestos internos. O sea, reitero de nuevo, el certificado que acredita la propiedad de quien le está arrendando al cowork, el contrato de subarriendo entre ustedes y tu cliente, porque vas a tener que acreditar que el contrato de subarriendo es válido. Y además el contrato de arriendo debe decir claramente y especificar que los autoriza a subarrendar. Si ese párrafo no existe, no puedes subarrendar. Ok, sí, yo tuve ese problema al principio con House Novo, que es literalmente que el dueño declara que permite el subarrendamiento. Así es. Ya, buenísimo, muchas gracias Ricardo por tu tiempo. Comparto aquí en vivo la evaluación, compartir resultados. La evaluación es en un 100%, vota entre un 4 y un 5, o sea que esto le agregó mucho valor. Así que agradecer el tiempo de todos. Nos estaríamos viendo el martes a las 10 o a las 11, pero ahí les llegó la invitación. Vamos a hacer un webinar de cómo usar Zoom. Zoom es esta herramienta que permite de alguna forma, tiene prestaciones de servicio para digitalizar incluso salas con pizarra, con códigos, para hacer webinar abierto, inscripciones, seguimiento, etc. Entonces pensamos en que hacer un webinar de cómo usar bien esta herramienta les va a agregar mucho valor, sobre todo en este proceso de digitalizar los coworks. Así que muchas gracias a todos. Y sí, no empecé a grabar tan al principio, sí, pero voy a mandar la grabación cuando esté lista. Zoom además procesa la grabación y manda un link. Así que les va a llegar, pero no desde tan al principio. Ricardo, Rodrigo pregunta si podemos enviar la PPT que usaste. Sí, sin duda. Lo Perfecto. otro les voy a dejar, bueno, ahí coordinaremos, Jaime. Les puedo entregar otra presentación cuando ustedes definan de un taller que se denomina contabilidad tributaria y contabilidad comercial. La gran diferencia para hacer crecer tu negocio, para que puedan entender cuál es la diferencia entre cumplir contablemente con lo que requiere impuestos internos en términos tributarios y la contabilidad que realmente significa llevar una empresa en términos de estado de resultados y financiero para tomar decisiones desde ese punto de vista. Perfecto. Ya, estamos. Muchas Ok, gracias a todos. gracias a todos por la asistencia, por la puntuación. Que estén muy Tuvimos bien. 20 participantes, 15 cowork. Buenísimo, más del 60% de la red. Ya, un abrazo, que estén bien.